El presidente Gustavo Petro lleva las relaciones de Colombia con Estados Unidos a un nuevo punto de tensión. Washington le revocó la visa por lo que calificó como acciones incendiarias durante una protesta pro-palestina en las calles de Nueva York, donde el mandatario colombiano instó a los soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump. Desde Nueva York le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Por estas declaraciones, el Departamento de Estado estadounidense anunció la revocación de la visa del presidente Petro. Y así lo expresó a través de su cuenta X. El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. De un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional. Petro dio este discurso durante una protesta pro-palestina en rechazo a la guerra en la Franja de Gaza que se llevó a cabo este viernes en Nueva York, donde días antes también participó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y su discurso ante la ONU, en el que, entre otras cosas, criticó las políticas de la administración Trump, también fue cuestionado por el Departamento de Estado en una entrevista con Noticias RCN y NTN 24. No es productiva, no es constructiva a una solución. Petro se convierte en el segundo presidente en la historia reciente de Colombia al que el gobierno de Estados Unidos le revoca la visa. El primero fue Ernesto Samper en 1996, tras el escándalo del llamado Proceso 8000, que consistió en el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. Saludamos a Enrique Gómez, director del Movimiento Salvación Nacional en Colombia. Bienvenido. Nicolai, buenas tardes. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Por ahí dicen en nuestros países que el que busca, encuentra. ¿Encontró Petro lo que buscaba? Parcialmente creo que sí le sirve para el propósito de distraer a la opinión pública colombiana y crear capital político en sus seguidores radicales de cara al próximo proceso electoral en Colombia. Creo que el Departamento de Estado actuó con el retiro de la visa, que es una medida que calificaríamos de alcance subjetivo de manera prudente, en la medida en que, claro, que el discurso, la locución en las calles de Nueva York fue una injerencia completamente indebida en términos diplomáticos en los asuntos internos de Estados Unidos. Es que aquí el presidente Gustavo Petro alega ahora violación de inmunidad allí en Nueva York, donde asistía a la máxima cita de las Naciones Unidas, estas jornadas de debate de la Asamblea General de la ONU, pero es que también llamó a la desobediencia. Es decir, ¿qué pasaría si en Colombia un presidente extranjero durante una cumbre internacional llega a llamar al ejército a desobedecer al gobierno de turno? Eso que dice Petro no es cierto. La inmunidad se la ha respetado, si no estaría preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York o de alguno de los condados que la conforman, precisamente por deshonrar y desacatar el respeto debido a los símbolos patrios de ese país. La inmunidad no es el eje del debate, como usted yo creo que bien lo resume. El problema es la injerencia desafortunada y por eso la medida es benigna para el pueblo colombiano, y Colombia tiene que entender y comprender de alguna manera, y no me atrevo a decirlo, la generosidad del Departamento de Estado de afectar la subjetividad del presidente. El visado, en esencia, todos los que han hecho ese trámite lo saben, es una medida que cubre a una persona determinada. La sanción, en este caso, por lo que sí es un desafuero diplomático de amplio alcance, solo va a afectar a Gustavo Petro y posiblemente, ojalá, y yo desearía, fuera así con toda su familia, para que precisamente la subjetividad tenga un costo. A Petro no le importa ni le interesa nada, mientras tanto, mientras logre mantenerse en el poder en 2026. Fíjese que Gustavo Petro, quien a propósito ha dicho que tiene la ciudadanía italiana, aseguró que no le importa que Estados Unidos le haya revocado el visado y al contrario dijo sentirse una persona libre en el mundo. Esto decía, escuchemos. Llego a Bogotá, ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos. No me importa, no necesito visa sino esta. Porque no soy solo ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra. Enrique, alega el presidente de Colombia ser ciudadano europeo, siendo presidente colombiano,
y alega además que es libre y que actúa como tal en el mundo. ¿Es el comportamiento de un presidente? No, pues imagínese el grado de egoísmo, de egolatría. Él dice, no, yo no tengo problema porque con mi otro pasaporte por ahí me puedo andar moviendo, que se jodan los otros 50 millones de colombianos. Mire, esto es realmente inaceptable, reflejo pues de la pobreza humana total de Gustavo Petro, que ya conocíamos y que lo único que vemos hoy son nuevas facetas de su propia degradación. Y de paso, creo que el presidente no está bien asesorado. El visa waiver no le va a permitir tampoco entrar a los Estados Unidos porque estoy seguro de que va a quedar bloqueado también con esa identidad y lentamente irá quedando como lo que es un paria al servicio del narcotráfico, elegido por los narcotraficantes y terroristas, y creo que el mundo lo va a terminar encerrando. Insisto, yo creo que la generosidad del Departamento de Estado ha sido amplia. Pediría que la cancelación de la visa sea también extendida a toda su familia para que por lo menos su familia padezca las consecuencias de los desafueros y de la locura de Gustavo Petro. Pues a Petro le han llovido críticas desde varios sectores de la política de los Estados Unidos. Varios congresistas han respaldado la decisión precisamente de retirarle el visado. Veamos el siguiente informe. Rick Scott, senador republicano. Gustavo Petro, como invitado de nuestro país, ¿está realmente llamando a un golpe de Estado contra el presidente? Ya basta, saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí. Congresista republicano Carlos Jiménez. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra Estados Unidos. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Colombia merece un líder mucho mejor. María Elvira Salazar, congresista republicana. A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado, cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos, vergüenza internacional. Enrique, este es apenas un nuevo episodio de esa larga seguidilla de desafíos que ha tenido el presidente de Colombia con la relación de un aliado que ha sido histórico, quiérase o no, Estados Unidos. ¿Esto en qué podría terminar? Usted bien lo decía, podría ser un acto de egoísmo con el resto de los 50 millones de colombianos que se verían en el medio de esta diatriba, de este vaivén, de este punto tensionante al que ha llevado las relaciones el presidente Gustavo Petro con Washington. No lo creo, Nicolai. Hay que confiar en Estados Unidos, en la Secretaría de Estado. Hay capacidad de análisis, cordura, sindéresis, entienden que evidentemente Colombia vive bajo una maldición gitana. Esto es un hecho para la galería interna, distrae a la opinión pública del robo abrumador del gobierno Petro de la salud, de la decadencia en el orden público, el crecimiento de las masacres, el crecimiento obviamente del narcotráfico. Petro, de alguna manera acorralado por la impopularidad derivada de su mal gobierno, está buscando con estas cortinas de humo no solo por una parte tapar los efectos terribles de su mal gobierno, sino ver si reagrupa sus fuerzas en un esfuerzo de tratar de quedarse en el poder o de por lo menos no desaparecer electoralmente, en particular en las elecciones al Congreso. Yo creo que el pacto histórico está acabado electoralmente, no va a ganar las elecciones, no tiene con quién ni cómo, y obviamente lo más importante es que tampoco obtenga una votación favorable de un grupo significativo de ciudadanos en la elección al Congreso. Y él está desesperado, inventando este tipo de incidentes, pensando en una forma de alguna manera caduca de que el antiimperialismo yanqui que alimentó a la izquierda radical marxista de los años 60 y 70 va a ser una bandera electoral exitosa. Espero que no lo sea y creo que no lo va a hacer. Y es que en Colombia, por supuesto, también están llegando reacciones, lo han hecho desde todos los frentes. Están quienes aseguran que Petro cruzó un límite y quienes defienden las posturas del mandatario. Veamos las voces a continuación. Yo sí estoy de acuerdo con que le hayan quitado la visa a Petro en los Estados Unidos. Es que se fue allá sin importarle nada, de manera irresponsable, a provocar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por fin lo logró, presidente Petro. Ya no tiene visa en los Estados Unidos. Ahora renuncia a la presidencia y dedíquese a liderar la Tercera Guerra Mundial contra Trump y sus amigos.
Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos. Para Colombia es una vergüenza tener otra vez el país desertificado y al presidente sin visa. Pero lo que le está sucediendo al presidente Petro era previsible. Él se lo ha buscado. Petro es un activista de micrófono cobarde y mediocre. Mientras viaja por el mundo tratando de solucionar los problemas de la humanidad en Colombia, se arrodilla ante los peores criminales, los nombra gestores de paz y se acobarda ante la delincuencia. Petro es una vergüenza nacional e internacional. Hoy el gobierno de los Estados Unidos revoca su visa por hacer lo que impunemente hace en Colombia, sembrar el caos, el odio y la ruptura de la institucionalidad. Enrique, muchos han interpretado esta noticia como una búsqueda de titulares internacionales por parte de la prensa global. Veía yo incluso cómo esta noticia ha sido replicada además por medios europeos. En Alemania, por ejemplo, leía yo el titular de la prensa pública alemana. Pero detrás de esto también aseguran que intenta Gustavo Petro enviar un mensaje a nivel doméstico, más cuando usted lo dice bien y lo recuerda. Estamos a puertas de una elección el próximo año. Pues yo no creo que los efectos internacionales sean muy significativos. Analice la audiencia lo siguiente: Petro lo vemos viajar de un sitio a otro, siempre en eventos multilaterales. Yo los invito a revisar. Hace más de 2 años que no hay una visita bilateral. De hecho, la única que hubo fue a Haití, y por eso Petro se trepó en un avión en medio de una gran crisis de orden público en el país, con tal de que algún presidente, o ni siquiera el presidente, porque creo que es un jefe de gobierno interino, lo recibiera. El mundo entero le tiene asco a Gustavo Petro por lo que es, por lo que representa como persona, pero también porque rompe con todas las formas de una doctrina muy, muy antigua, que son la doctrina de las formas diplomáticas. Debemos agradecer, y me sorprende sinceramente que el embajador colombiano, que estaba con Petro convalidando ese despropósito de invitar al ejército de los Estados Unidos a desobedecer a su presidente, no haya sido llamado a consultas y no deba ser llamado también el agente de negocios en Colombia, porque yo creo que deberíamos esperar una escalada diplomática. Ojalá no se dé. Creo que Estados Unidos tiene claro que el problema principal es un problema subjetivo, personal, de, pues eso, un alcohólico, adicto, degenerado, mentiroso, que tristemente gobierna este país, que tiene un presidencialismo tan radical y acendrado, pues que no hay nada que hacer, digamos, en el plano institucional, ni para suspenderlo de sus funciones, ni para impedir los daños que causa dentro del país y en nuestras relaciones internacionales. Escuchaban ustedes al ex candidato presidencial colombiano Enrique Gómez, quien es además director del movimiento Salvación Nacional en Colombia. Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Nicolai, un gran saludo a usted, a su equipo y a toda la audiencia. Feliz tarde.